Bueno, antes de que iniciemos la sesión de este día, me gustaría preguntarles cómo se han sentido ahora con este cambio que ha afectado en sus vidas, ¿no? Esto que estamos viviendo como sociedad global, no como una sociedad local. A veces nosotros tenemos la mala costumbre de pensar las cosas de forma local, como nada más en nuestro rancho, por así decirlo, ¿no? Pero esta circunstancia que estamos viviendo actualmente es algo que se ha hecho común al mundo entero. Toda la humanidad estamos metidos en este tema. Nos ha afectado a todos de muchas formas, en muchos niveles. Y bueno, quisiera saber su opinión, cómo se sienten, qué ha cambiado en su forma de pensar, de concebir la vida, y también relacionándolo con todo lo que han estudiado, que estoy seguro tiene mucho que ver lo que han estudiado con la circunstancia que estamos viviendo actualmente. ¿De acuerdo? A ver quién quiere levantar la mano. Enciendan su micrófono, por favor, los que quieran participar y que nos puedan compartir un poquito su experiencia. A ver, don Quirino. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Ahora sí, ya estamos un montón. Bueno, a mí me ha impresionado y no quisiera agotar el tema porque somos muchas y muchos y voy a decir poquito nada más. Sí, sean breves, sean breves. Ándale, sí. Me ha impresionado mucho lo frágil que somos. O sea, toda aquella prepotencia, toda aquella situación como que yo puedo con cualquier cosa, que si yo tengo una posición económica acomodada, me voy a despreocupar de muchas cosas, que a veces no había tanta oportunidad de convivir con la familia, de tener momentos de tranquilidad. O sea, fue una movida de tapete así tremendamente fuerte, pero aquí nada más yo resumiría para dar pues la palabra más, ¿no? Que Dios nos ha demostrado que nosotros solos somos tremendamente frágiles, punto menos que un insecto. Muy bien, Quirino, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Buenas tardes, Sarón, si me permiten unos minutitos. Como ya, bueno, se recuerdan, yo soy enfermero, trabajo en el ISSSTE y también ahorita estoy trabajando en la Secretaría de Salud y tengo ya más de un mes trabajando precisamente en el área de COVID. Es difícil, ahorita, es difícil ver que en algún momento las personas pues entran a esta área enfermos y ya no ven a sus familiares. Recordemos que son áreas exclusivas, como una terapia intensiva. Es una terapia intensiva en donde no se permiten visitas de familiares ni ninguna persona que no tenga nada que ver con la salud. Y nos damos cuenta que entran las personas, los enfermos a esta área y ya no salen. Muchas personas están saliendo muertas de ahí. Una vez que entran al hospital, a urgencias, se desconectan totalmente de las familias. Las familias ya no los ven. Inclusive cuando mueren, no les permiten ver al cuerpo, ¿no? Porque el féretro va sellado totalmente para que no salga ningún tipo de virus de ahí y pueda contagiar, pueda contaminar a más gente. Y me he estado dando cuenta, digo, que es tremendo el no despedirse de la familia, ¿no? Estas personas se están yendo, están muriendo y no se despiden. Nosotros como personal de la salud tenemos tablet, tenemos celulares que de alguna otra manera hacemos videollamadas con algunas personas, algunos familiares, para que por lo menos se despidan por este medio, ¿no? Porque es importantísimo. De antemano, yo en lo personal platico con personas que están muy graves, que están en coma, están intubados, y platico con ellos de tal forma de ayudarles a despedirse de este mundo. Y como arte de magia, o sea, algo sucede que a las horas o al siguiente día la gente fallece, ¿no? Ayudarles al bien morir, aunque estén en coma, pero nos siguen escuchando estas personas. Entonces creo que es tremendo este tema.
en la tanatología, bueno, yo en lo personal estoy aprendiendo muchísimo en este tema porque a los pacientes de alguna u otra manera trato pues, ¿no? De confortarlos en ese sentido al saber y al ver que gradualmente van perdiendo la salud hasta el punto de morir. Es tremendo todo esto, ¿eh? Es tremendo y las personas que estamos ahí, créanme que nos cambia la perspectiva de vida. Sí, como se va complementando un poquito lo que comentaba Quirino, ¿no? De la fragilidad humana y Así lo que es. tú estás viendo en la práctica hospitalaria. Vemos ese camino, ¿se acuerdan que lo vimos en las primeras sesiones conmigo, ¿no? Creo que hablábamos de esa autosuficiencia que habíamos generado como humanidad y que sentíamos, habíamos excluido de nuestro pensamiento, de nuestra cultura y sociedad, pues la idea de la enfermedad y la muerte porque se les ha catalogado como algo negativo, ¿sí? Ahora no es necesario en este sentido esperar a que envejezcamos o nos enfermemos para empezar a pensar en la muerte, porque tenemos una realidad que se nos ha impuesto. No sé si me explico. Sí, sí, O sea, claro, claro. en el transcurso normal de la vida, tú piensas en la enfermedad hasta que aparece en algún familiar o la muerte, etcétera, en la muerte del otro, que es aparte natural, de acuerdo a ciertas circunstancias de la vida. Ahora lo tenemos como algo forzoso que ha irrumpido nuestro tiempo normal, la normalidad se acabó, y nos vemos forzados a pensar en una única enfermedad, porque las otras más ya no las tocamos, o sea, todos estamos pensando Así solo es. en esta cosa, en este bicho, en las personas que mueren, estamos recluidos en nuestras casas, muchos, ¿no? Para evitar contagiarnos, y ese pensamiento remoto, ahora lo tenemos inmediato, y aparte tenemos infinidad de testimonios de gente que muere en los hospitales, etcétera, y nos confrontamos con nuestra fragilidad, con nuestra limitación humana, y que no tenemos soluciones a pesar de ser, dicen los racionalistas, ¿no? La cúspide de la creación. Pues miren en qué situación está el animal que es cúspide de la creación, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, claro. Ha sido una bofetada contra nuestra propia autosuficiencia. Bueno, ¿alguien más, por favor, que puedan compartirnos su experiencia? Estaba esta Mafaldina. Bueno, así te pusiste ahí, ¿eh? No me regañes. Enciende tu micrófono. Está apagado tu micrófono. Mafaldiña, tu micrófono está apagado. ¿Cómo le hacemos para que lo prenda? Ahí en tu monitor, cuando pases el dedo, el mouse por la pantalla, aparece una cinta blanca. Y ahí tienes un micrófono, un teléfono y un video. Bueno, ya se nos fue. Ah, ya estás. No lo prendiste. Bueno, si quieres ahorita nos compartes. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartirnos su experiencia? Omar, yo. Yo ¿Quién, quisiera comenzar algo. Soy Yael. Y luego Buenas yo. tardes. Yael Reynoso. Y luego yo, Rocío. ¿Qué tal? Ok. Buenas tardes. Hola, Yael. Sí, hola. Escuchaba ahorita a Frausto y es lo que yo estaba pensando, ¿no? Que ahorita pues estamos muy enfocados y toda nuestra atención con lo del COVID, ¿no? Pero tanta gente que está sufriendo pérdidas de otro tipo. Yo cercana tengo amigas que han perdido a sus mamás y a su papá. Y ha sido muy triste su despedida porque ellas como católicas con las ganas de hacer como su funeral como estaban acostumbrados no lo han podido hacer, ¿no? Les han dado permiso muy poquito, con muy poca gente, no con el cuerpo, a pesar de que sus familiares no murieron de COVID,
pues con su misa de cuerpo presente fue con las cenizas, que le tardaron muchísimo en entregarla por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí estamos bien vulnerables. Yo veo muy de cerca, no sé, yo entré a tanatología para formarme un poquito más en este tema, porque apoyo a un retiro que se trabaja a personas que han vivido abortos provocados. Y también me pongo a pensar en todas esas personas que están ahorita pasando dentro de toda esta crisis económica, emocional, ¿no? Todo lo que genera estar encerrados con miedo, con incertidumbre, más las muertes de personas con COVID, más la muerte de personas de muertes naturales, y que no puedes dar ese como tantas veces nos enseñaron ahí ustedes, ¿no? Ese acompañamiento tan valioso que es el ritual, ¿no? El ritual de una velación, de las misas. Pues sí, creo que estamos, todo eso interrumpido o no hecho como era, pues sí, creo que está, como que nos va a mermar mucho y vamos a tener que pues tener nuestra mirada al cielo, a Dios a que nos dé fuerzas para poder ayudar y para también nosotros salir adelante bien, ¿no? No sé si me hice bolas. No, es que tienes mucha razón. Decíamos, yo hace rato les comentaba, ahora nos hemos centrado en un solo tema, que es el del bicho ¿no? Pero no significa que la otra realidad, la otra parte de la realidad no esté aconteciendo al mismo tiempo. Eso significa que tenemos a personas también que están muriendo de otras enfermedades. También hay un conjunto de duelos que a lo mejor no tomamos en cuenta. Por ejemplo, desde el niño que ya no va a la escuela, ya no ve a sus amigos y que ya no ve a su maestra y ya no tiene el espacio del colegio, de la escuela, de encuentro con otros, ¿no? Desde ese duelo de ese niño, el niño que no puede ver a sus abuelitos, porque muchas personas dicen, no, es que a lo mejor contagiamos a los viejitos y ya mejor no los visitamos. Entonces, y aparte de lo que sugieren las autoridades, ¿no? Ya no ven a los abuelitos, Sí, claro. ya no ven a los primos, ya no ven a los tíos, y estamos viendo una escala, ¿no? Ahora hablo de los niños. También otro aspecto que había comentado alguna vez con Verónica en no me acuerdo cómo se llama, una cápsula de una entrevista, pues la parte... Un podcast, Omar. Un podcast, sí. Uh-huh. Donde los niños quizás quedan en casa y viven con los agresores, ¿sí? Y el espacio seguro que era la escuela, pues ya no está. Están ya de planta viviendo con los agresores en casa. Y ahora imagínate los adultos, y solamente estoy hablando de un aspecto, el adulto bajo estrés por el trabajo, la economía, el encierro, que de por sí a lo mejor tiene conductas violentas, y el niño o los niños y la mujer ya no tienen el espacio de fuga porque están recluidos en la casa, ¿no? ¿Sí me explicó? Es decir, hay un montón de factores que a lo mejor no vemos, que tienen que ver con pérdidas de seguridad, de estabilidad, de normalidad, de convivencia, de las muertes que ya no puedes acompañar, o decían los sepelios en los que no puedes participar, ya no te pudiste despedir de varias personas, no solamente de los que mueren por este bicho, también la vida social, la salida con los amigos o las amigas al café, un montón de cosas. O sea, esta es una realidad que se ha venido encima y, como se dan cuenta, es bastante complejo. No es sencillo, ¿no? Sí. Y aparte está la pérdida de trabajo. ¿Cuántas personas ahorita se quedaron sin empleo? Ahí por su casa están los meseros en los semáforos vendiendo aguas, ¿no? Por ejemplo, todos los que trabajaban en los hoteles, en la Expo, ¿no? Por ejemplo, de Guadalajara, que tenía por lo menos a 1,000 personas de base, ya empezaron a recortar ahí también.
y así, es decir, este mundo que vivimos en este momento contemporáneo, actual, es un mundo que creo yo lo podemos nombrar como un mundo en duelo, tal cual, ¿sí? Por todo lo que ha implicado este cambio a causa del fenómeno del bicho este, ¿no? ¿Alguien más, último, que quiera compartir algo? Omar, bueno, no sé quién estaba antes de mí. ¿A quién había dicho? ¿Quién seguía? Iba Damos a dos hablar, más. Tú ajá. sigue, Mercedes, yo me espero. ¿Quién seguía? Bueno, Yo soy Rocío. Rocío. No, adelante, adelante. Mercedes y luego Rocío, ¿va? a mí esta cuestión me ha dejado en lo personal me ha puesto a reflexionar mucho, y creo que es un parteaguas históricamente. Es como el antes de Cristo y el después de Cristo, pero ahora es antes del coronavirus y después del coronavirus, porque no va a ser algo que solo va a quedar en este momento, va a ser una circunstancia que va a transformar a la sociedad. Lo veo con mis alumnos, yo trabajo en educación especial, mis alumnos solo tienen discapacidad leve. Entonces, como tú bien dices, están en el contexto donde ellos preferían ir a la escuela, lo máximo para ellos era estar allá por las circunstancias que viven. Y a través de ellos percibo que lo que predomina socialmente es tristeza, enojo, frustración. Y por otro lado, cuando tengo oportunidad de salir, hay dos líneas. Una paranoia a la interacción tremenda, que va a ser un punto muy importante a trabajar como sociedad, o una apatía y una falta de compromiso de, ay, total, esto no es nada. Entonces sí creo que en particular el diplomado sí nos va, o en lo personal me permitirá tener mayores elementos para ahora que regrese a trabajar, poder tomar las cosas con la mayor calma posible, porque en la medida que los adultos estemos tranquilos, las generaciones que están abajo estarán tranquilas y viendo las circunstancias de otra manera. Mi hijo también perdió el trabajo y es decir, ok, tenemos que ser creativos y ver de qué manera lo solucionamos. No son tiempos fáciles, pero es el inicio a una nueva interacción y no es nada más el coronavirus, como bien mencionan. Hay otras circunstancias, las personas que están, es un duelo, como tú bien lo decías, mundial, porque es el trabajo, es tu libertad, tu independencia. A mí el no poder ver a mis hijos me pega muchísimo. Y es este trabajo personal de estar mirando qué sí hay para poder agradecer y tener fe y esperanza, pues que esta parte álgida de lo que estamos viviendo va a pasar, va a dejar una estela que va a marcar huella, efectivamente sí, pero es ir adaptándonos a estas nuevas circunstancias. Entonces, el diplomado como tal me ha permitido mirar diferente esta condición de vida actual, y me da mucha tristeza, eso sí, tengo duelo que no nos vamos a poder ver para darnos un abrazo. Gracias, era lo que quería compartir. Bueno, mira, yo espero, les comentaba al principio, que en cuanto nos den ya autorización de hacer reuniones, poderles convocar para que tengan su acto académico. Por ¿sí? favor. ¿Cómo? Excelente, sí. Es promesa, dice Andrés, aquí está conmigo. Aquí. Gracias. Hola. Sí, sí va a haber evento físico. Eso no se preocupen, para que se vuelvan a ver y cierren este ciclo, pues, del curso de tanatología. Ay, sí, para podernos abrazar. Gracias. Estar conviviendo y la verdad los extrañamos. Sí, Se siente raro. Ay, sí. Esa es una excelente noticia. Así Sí, no, aquí no.
Siempre va a haber la graduación, ¿va? Muy bien, Andrés, muchas gracias. Por fin deben de traer la documentación. Ah, sí, los que faltan de documentación, por favor, pónganse al corriente. Eso sí, ¿esto pueden venir? A eso sí podemos ir. Sí, dejar documentación, sí. Ok. ¿Vale? Los Muchas queremos. gracias, Andrés. También nosotros. Bye. Sí, eso es cierto, ya lo habíamos platicado, en cuanto nos den autorización de que podamos tener las reuniones aquí, les vamos a convocar para hacer una reunión con ustedes, ¿de acuerdo? Y aparte, pues, yo los sigo invitando a que su formación no se detenga. Eso sí, quiero decirles, creo que este momento nos enseña sobre todo a descubrir nuestras propias carencias, ¿no? Humanas, no sé, de todos los niveles. Y todo lo que nosotros podamos crecer en formación nunca será pérdida, nunca será más que pura ganancia. Todo lo que podamos crecer humanamente es ganancia personal y ganancia para las personas que están cerca de ustedes. El hecho de que cada uno de nosotros vaya mejorando en algo, en algún aspecto, cada tiempo, poquito a poquito, vamos mejorando la calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestras intervenciones cuando ayudamos a alguien, todo eso nos mejora y mejoramos la sociedad y la cultura en la que vivimos, y hoy más que nunca se necesita que haya gente con mucha calidad humana, eso sí. Así que yo les pido, por favor, ya sea aquí en el Centro San Camilo o en otros lugares, si es aquí mejor, ¿no? Pero bueno, no es obligatorio, pero continúen con su formación, no se detengan, ¿de acuerdo? De acuerdo. Oye, Omar. Claro que sí, Omar, gracias. ¿Ustedes tienen idea de cuándo, más o menos para cuándo podríamos regresar al centro? ¿O tienen planeado algunos cursos en línea? Digo, ahora que terminamos si queremos tomar alguna otra cosa, ¿tienen algún programa en línea en lo que esto toma una nueva normalidad? Sí, mira, para el verano tenemos todo lo que hacíamos antes de verano, de talleres de verano, va a ser por medio de videoconferencias. Ajá. Más al ratito les presento los talleres para que ustedes los conozcan y si les interesa alguno, pues se puedan inscribir. ¿Por WhatsApp? ¿Nos los mandas por WhatsApp? Sí, por WhatsApp se los pongo en el grupo y bueno, al ratito se los presento antes de que nos vayamos. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que sí es importante, Omar, porque también el centro ahorita no está teniendo ingresos y yo creo que tanto para nosotros es importante continuar como para ustedes que siga habiendo movimiento. Claro, claro, no nos hemos detenido, seguimos y por eso les invito a que puedan revisar nuestras propuestas y ya saben que siempre encontrarán pues ponentes de lo mejor que hay. También seguimos adelante con el centro de escucha, los grupos de ayuda. También si alguien todavía tiene pagos pendientes, yo sí les encargo que nos apoyen con su pago, porque todo eso nos ayuda a seguir adelante. El Centro San Camilo, yo se los había platicado al inicio, no trabaja para capitalizarse. Nosotros vamos con gastos de recuperación. ¿Sí me explico? Entonces, es decir, si no tenemos actividad, no tenemos ningún tipo de ingreso. Sin embargo, nosotros hemos seguido adelante con todos los servicios, aunque de hecho los grupos de ayuda los estamos haciendo por igual que ustedes, las personas que están en su grupo de ayuda en el duelo, están en una videoconferencia con los asesores. También el centro de escucha lo estamos haciendo por medio de conferencias o videollamadas y así, bueno, de acuerdo a lo que podemos hacer. Y los cursos y talleres pues siguen adelante. Les pido, un rato se los presento, ¿de acuerdo? Bien, gracias. Omar, ¿sí me escuchas? Sí, Mónica, dime. Lo que pasa que en la sesión pasada con la maestra Betty, sí, habíamos dicho que la mayoría queremos continuar, no sé si ustedes estén en un error,
pero con lo que viene siendo el diplomado de relación de ayuda. Entonces, para que también lo consideres y nos puedas mandar la invitación cuando inicia y el costo, por favor. Claro, por supuesto, sí, todo eso se les va a mandar. Yo les pido que no se salgan del grupo de tanatología de WhatsApp para que podamos tenerlos ahí fácilmente localizables y en comunicación continua. También para estar informándoles respecto a los diplomas y documentación, ¿no? Yo sí, está muy bien. Espero que no se retrasen. Ya vi que están trabajando los de la Secretaría de Educación, así que espero que todo esté en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Sí, gracias, Omar. ¿Ya ven la presentación? Ya. Bueno, yo les pido que sí tengan activas sus cámaras, pero que apaguen sus micrófonos. Así con las cámaras los veo y no me siento solo. Porque luego las apagan y no se ve nadie. Y uno entra como en angustia. Bueno, nada más déjenme recargar mi café, permítanme. ¿Ya está aquí doña Miguel? No está el maestro. Podemos platicar. Hagamos Pelín. desorden. Hay que aprovechar. Ahí viene. Hagamos desorden. Hay que chismear. No está el maestro. Faltan las Planeando la galletitas, próxima. Cayo. Ya nos- Faltan ya las nos cayó. galletas. Ya, con ganas de mandárselas por aquí. Ya no cayó. Bueno, miren, escogí este tema que se llama duelos y repercusiones. Es un tema muy interesante y muy pertinente a nuestra época. Cuando yo les abra el espacio de preguntas, ahí pueden intervenir, ¿de acuerdo? Pero nosotros ya hemos visto, también véanlo como un repaso final. Tenemos el duelo como un proceso de adaptación. ¿Qué palabra nosotros hemos repetido miles de veces en todas las clases? El duelo es un proceso, ¿no? Es un conjunto de emociones, es el dolor de la ausencia, de la pérdida, pero también, sobre todo, es un proceso. Es un camino con un principio y un fin. Es lento, frecuentemente, la mayoría de las veces. Es largo y doloroso. Implica deshacer poco a poco el vínculo con los seres amados, con las realidades perdidas. ¿Por qué es importante esto de deshacer ese vínculo? Porque si nosotros no aceptamos la pérdida y el vínculo queda abierto, ¿sí? Es como mantener una expectativa de que la otra persona puede regresar, o que la circunstancia perdida, lo perdido puede volver. Y esa espera por algo que ya no va a cambiar, te provoca más sufrimiento. ¿Sí? Por eso hablamos de romper el vínculo, de irlo diluyendo y generando otros. ¿Sí? Eso es muy importante en el proceso del duelo, que la persona se dé cuenta de que si bien perdió algo, es cierto, pero también tiene otras cosas, o a lo mejor hay otras realidades que le pueden proveer estabilidad, cariño, afecto, esperanza, etcétera, y que a lo mejor no las ha considerado porque está atrapada solamente en la experiencia del dolor de lo perdido. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo hemos visto? O nosotros mismos nos quedamos atorados un rato en una expectativa de algo que ya no va a cambiar o algo que ya no va a regresar, ya cambió. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, de todas formas, eso no significa que borremos a la persona querida, es decir, quedará su legado, su recuerdo, quedarán sus palabras, sus enseñanzas, ¿sí? Solamente es aceptar que ya no está, o que ya no está esa realidad que nosotros teníamos. ¿Cuáles son sus componentes? Sentimiento de pena, dolor, aflicción por la relación interpersonal con el ser querido, comportamiento que expresa la pérdida o el luto,
Todo eso ya lo han visto muchas veces. Tenemos pérdidas durante el curso normal de la vida. Fíjense bien esta lista de pérdidas. De la juventud, al entrar los hijos en la adolescencia, nos vamos sintiendo ya viejitos, ¿no? Nos rechinan las bisagras. Y así, déjenme cerrar la ventana porque hay mucho ruido afuera y me distrae. Y me voy a freír. Bueno, voy a empezar aquí con mi horno de galletas. Sí me han entendido esta parte primera, ¿no? Pérdida de la juventud. ¿Cuántos de nosotros nos pesa esto de la pérdida de la juventud? Queremos vernos de la misma forma como nos veíamos hace unos años, sentirnos de esa manera, ¿no? Físicamente plenos. Y de repente nos damos cuenta que ya tenemos canas, arrugas. Que no nos duelen las rodillas. Las bisagras sí rechinan, ¿no? Que ya no puedes cargar a los hijos como bebés porque también ya son más grandes, ¿no? Y así. Eso, fíjense bien que nuestra cultura actual, lo de la pérdida de la juventud es algo que le damos mucho valor, ¿eh? Porque aparte hay un montón, una mercadotecnia para restaurarnos, ¿no? Desde cremas, maquillajes, tratamientos estéticos, tintes de cabello, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué vende tanto esta industria? Pues porque no aceptamos nuestra pérdida de la juventud. ¿Sí o no? Si no, no sería un negocio esa industria, pero lo es. Pérdida de la capacidad sexual y reproductora. Fíjense esto, este duelo se habla muy poco, ¿sí? Sin embargo, me ha tocado verlo, por ejemplo, en amigas conocidas que son solteras, ¿no? Y si bien en nuestra cultura actual se habla de que la mujer a lo mejor liberada no quiere tener hijos, etcétera, pues no sé qué sea, pero yo conozco a muchas mujeres que de mi edad, compañeras de la universidad o maestras, amigas, etcétera, que viven solteras y que al ir pasando los años las he ido viendo cómo han sufrido este aspecto de que la oportunidad de ser madres se les va agotando y lo sufren, y ese es un duelo, ¿sí? Y muchas mujeres, también hombres, están en duelo por esta incapacidad de ser padres o madres. No solamente las mujeres, también tengo amigos que creo que una vez les platiqué de un maestro del ITESO, ¿no? Él se dedicó a la academia toda su vida, llegó a los 60 años y un día se sintió solo, ¿no? Y lo estuve acompañando durante un año, porque, bueno, era amigo mío, pero ese año entró en una depresión terrible y se andaba suicidando, ¿no? Entonces, lo estuve acompañando y nos reuníamos una vez al mes en un café y platicábamos. Entonces, llegó un momento en el que me dijo, lo único que me hace mantenerme vivo es saber que vamos a ir a tomar el café, ¿no? Ese espacio de plática. Pero su tema era pude haber tomado otras decisiones, no formé mi familia, veo a mis hermanos con sus hijos y yo llego a mi casa solo. ¿Sí me explicó? Estaba en ese duelo, ya no puedo tener familia, se me fue el tren, no tengo hijos, ya, tengo libros pero no tengo hijos, ¿no? Así me decía. Bueno. Pérdida de la posibilidad de iniciar una carrera profesional o contraer un nuevo matrimonio. También aquí vemos cómo a veces las situaciones de la vida, los contextos de los cuales muchas veces no hablamos,
la pobreza, la marginación. Imagínense un joven que a lo mejor empieza la preparatoria, tiene la expectativa de estudiar medicina, ingeniería o algo, pero las circunstancias económicas de su familia le impiden pasar a la carrera profesional. Y él es un obrero, un trabajador, repartidor de pizzas, vendedor de tacos, no sé. Y él se va a quedar con ese duelo. Pude haber estudiado una carrera, ¿no? Y hay mucha gente, muchas personas enojadas, muchos jóvenes enojados con la vida, porque no tuvieron la oportunidad de estudiar y viven en duelo. La posibilidad de contraer matrimonio. Bueno, la otra vez el padre Silvio me mandó un meme muy chistoso, ¿no? Que decía que los hombres de esta época tenían que agradecerla. Y pues yo, ¿por qué, padre? Pues es que han tenido la oportunidad de pensar 2 veces antes de casarse, ¿no? Bueno, así. Pero también hay esto del contraer matrimonio junto con la experiencia de tener hijos, ¿no? Que cuando no se concreta, genera sufrimiento. Pérdida de la función parental a medida que los hijos crecen, se independizan y abandonan el hogar, lo que nosotros llamamos el nido vacío. ¿Sí? ¿Alguien ha experimentado el nido vacío de ustedes? A ver, ¿ya puedes prender tu micrófono? Sí, ya lo pude prender. Yo, Omar, sí, ya. Yo ya lo viví, mi hija se casó hace ya casi 4 años. Y casi al mismo tiempo mi hijo se fue a estudiar a Ciudad Guzmán, entonces de repente se me fueron mis 2 hijos. No, tengo 2 nada más y los 2 casi al mismo tiempo volaron, por diferentes razones, uno por estudiar y la otra por casarse. Pero ya vivimos, ya me tocó vivir esa experiencia. Actualmente mi hijo ya regresó, ya está aquí en casa, es el que vive con nosotros. Pero pues sí, ya experimentamos ese nido vacío, que aunque está él viviendo aquí con nosotros, pues es muy independiente ya es profesionista y es muy independiente. Claro. Fíjense, respecto a esto, me ha llamado mucho la atención la experiencia un poco negativa a veces de los padres progenitores, ¿no? Con los hijos cuando empiezan a tomar independencia. Primero existe una enfermedad, ¿no? Que es Bauhausen, que es generar de la dependencia en el otro para sentirte importante. Hay gente que hace a sus hijos inútiles. ¿Para qué? Para sentirse importante, para sentirse necesario, por lo menos con los hijos. Luego también está la experiencia de las mamás o los papás que se encelan cuando ya los hijos tienen novios o novias, y se van a casar, ¿no? Me tocó alguna vez una señora que se refería a su nuera, esa bruja me robó a mi bebé, decía a mi niño chiquito. Yo, bueno, señora, ya no está tan chiquito, tiene 25 años y no es una bruja, es su nuera y la escogió su hijo libremente. ¿Sí me explicó? Todo un acompañamiento para que la señora pudiera llegar al día de la boda, por Dios, porque no quería ni siquiera presentarse. Pero vean, es esa resistencia a perder o sentir que vas a perder algo, ¿no? Cuando, pues, lo normal es que los hijos crezcan. Y que tienen que volar, Omar. Claro, y por hacer eso sus vidas. Claro, por supuesto, de diferente manera. Yo te digo, yo lo viví con mi hijo en la escuela y mi hija casada, pero creo que lo vivimos mi esposo y yo de la mejor manera. A eso nos unió inclusive más. Ahora ya estamos acostumbrados a andar solos para todos lados. Sí. Sí. No, yo me acuerdo del fin de semana pasado, ayer creo, estábamos viendo la película esta de Mi villano favorito 3, ¿no? Entonces, dice sobre una de las niñas, Margot se llama, dice, tiene 12, siempre tendrá 12 y ya, ¿no? O sea, tiene
parece de 12, tiene 12 y siempre tendrá 12. Y mi esposa me empezó a burlar con mi hija Sara, que decía, bueno, así vas a decir tú de tu hija, sí, y aparte tengo un machete abajo de la cama y lo sé usar, ¿no? Bueno, es de broma, pero sí, la verdad es ese tema de aceptar que los hijos crecen y se van, y lo van a hacer, y no son para nosotros, ¿sí? Y se dice fácil, quizás, ¿no? Pero estoy seguro que de alguna forma u otra lo hemos experimentado cuando están enfermos, cuando se enferman seriamente y vemos ese riesgo de perderles, cuando salen de viaje, ¿no? Y no estamos ahí, entramos en angustia, ¿no? Bueno, aunque en mi caso, yo cuando salgo de viaje entro en angustia porque no los veo. Pero bueno, ya dije Oye, demasiado. Omar, Sí, Omar, también creo que llega a suceder cuando pasa esto del el nido vacío y no ha habido una buena relación de pareja, o no que no haya habido una buena relación, pero como que no había esa tensión en tu pareja y te reencuentras con una persona que ni conoces, porque la tensión era en torno a la cuestión familiar, mucho los hijos, y de repente cuando llegamos a esa etapa es así de, ok, ¿no? Y es reencontrarte y volver como a trabajar en ello, porque además todos evolucionamos y cambiamos con los años. Entonces, si no hay una buena comunicación, una buena reencuentro con los años, se pierde, se podría perder. sí, exacto. Y muchas parejas, de hecho, truenan precisamente en esa etapa, porque no logran como volver a conciliarse, ¿no? De diferencias, de ese desconocimiento que se da a partir del hecho de tener hijos, ¿no? Porque el papá se preocupa mucho por el sustento, por proveer el trabajo, la mamá quizás, digamos, en una familia clásica, pues no trabaja, está en casa, o quizás la mamá también trabaja, pero también se ocupa de los hijos más que el papá de todas formas, ¿no? Y hay un distanciamiento. Entonces llega un día en el que los hijos se van y cierran la puerta y se encuentran los dos de frente, de atrás de la puerta y no saben qué decir, ¿sí? Eso me lo platicaron una pareja de amigos, ¿no? Que ya se habían casado su última hija y el último año se concentraron en la boda de la hija. Y dice, ya que terminaron la fiesta y todo, me platicaba la señora que cerraron la puerta y se encontraron los dos en la puerta y de repente no supieron qué decirse. Y bueno, pues afortunadamente lograron integrarse bastante bien. Siguen adelante, pero tuvieron un periodo de dificultad, ¿no? De ese reencontrarse, reconocerse, volver a limar las asperezas, y etcétera. Bueno, fue un camino duro, pero tienes mucha razón, ¿no? Por eso yo creo que es bien importante, Omar, eso que dice Vero, trabajar. En mi caso muy personal, nosotros lo hicimos quizás sin pensar en que algún día los hijos iban a ir, pero sí nos dedicamos tiempo de pareja. Por eso cuando ya pasó esto de que se fueron los hijos, había esa unión de pareja, entonces no tuvimos ningún contratiempo el estar solos. Al contrario, pues igual nos unimos más, ¿verdad? Entonces sí es bien importante. Y bueno, requiere mucho también la renuncia a los propios egoísmos, ¿no? Yo creo que el trabajo del duelo en general tiene mucho que ver con la capacidad que tiene la persona de desprenderse también de su propio egoísmo, de la necesidad de poseer lo que se ha perdido. Y nosotros no, o sea, tenemos esa tendencia a poseer, a apropiarnos de las cosas, de las personas. Parte del duelo tiene que ver con esto, con ese apropiarse de. Y cuando te lo quitan, no solamente es el cariño, el afecto que no encuentra su dirección, sino también tenemos el ego herido. Hemos perdido algo que considerábamos de nuestra propiedad. ¿Sí me explicó? Como esta señora que les platicaba, mi hijo, esa bruja se ha robado a mi hijo, ¿no?
o también la enfermedad y la muerte. Dios es tan malo que me quitó a mi esposa, a mi madre, ¿no? Bueno, ¿por qué te peleas con Dios? ¿Es que te quitó tu propiedad? ¿Sí me explicó? Tiene que ver mucho este sentimiento negativo con esa idea de que poseemos a las cosas, incluso a las personas, ¿eh? Bueno, dice función parental, independencia, abandono en hogar, pérdida de los propios padres por su muerte y su envejecimiento. También tenemos aquí, habíamos trabajado, ¿se acuerdan? La muerte anticipada por Alzheimer o Parkinson, o la demencia senil. Está el cuerpo, pero ya no está la persona. Ya tenemos un duelo anticipado. Tenemos el cuerpo de mi padre, pero ya no tengo la relación con mi padre. Tengo el cuerpo de mi madre, pero ya no está mi madre. Está solo un cuerpo con reacciones agresivas o vegetales, quizás, ¿no? Eso ya es un duelo anticipado. Pérdida de los que pertenecen a la misma generación debido a la muerte prematura. Hola. Si quieres, ciérrame la puerta para que no te interrumpa. Ya debe estar. ¿No está Andrés ahí? Ah, bueno. Sí. Perdón. Ya me quedé ahora sí encerrado. Me voy a vaporizar y ustedes lo van a ver. Sí, esto también pasa de mi hijo. Terminó sexto de primaria, está en primero de secundaria, y una de sus compañeras de primaria falleció en enero, creo, de un problema cerebral. Y bueno, aunque ya no eran compañeros porque ya no estaban en la misma escuela, mi hijo se enteró porque aparte era su pretendiente de esta chica. Entonces imagínense el duelo de saber que esa chica ya había muerto, ¿no? Fue algo interesante. Bueno, más bien complicado. Pero bueno, son esas experiencias de la pérdida generacional, y también a veces nos pasa a nosotros que nos enteramos, fulanito de tal, de la prepa, de la universidad, no, murió en un accidente, lo mataron, murió de una enfermedad, etcétera, ¿no? Y sentimos de momento pasos en la azotea, porque como le pasó a él, me puede pasar a mí. Y aparte, si fue un buen amigo, ya no le volveremos a ver. ¿Sí me explicó? Hay dos cosas importantes en este tema. Cuando es una muerte generacional, como le pasó a él, me puede pasar a mí, y ya no le veré más. Son esas dos cuestiones las que nos causan conflicto. Igualmente, no sé si alguno de ustedes ha sufrido alguna pérdida de este tipo. Sí, Omar, yo sufrí una pérdida. Mi mejor amiga falleció cuando, pues hace unos años, y habíamos decidido que ella se iba a venir a trabajar. Ella trabajaba en Tepic, se iba a venir aquí a Guadalajara. Habíamos hecho planes de que yo iba a cuidar a sus hijos en mi tiempo libre, ella iba a cuidar a los míos mientras ella trabajaba. Teníamos planes, y desafortunadamente sufrió un accidente automovilístico y se perdió, pues se murió. Entonces sí entiendo yo esa parte, porque sí lo viví, sufrí mucho, y todavía recuerdo eso. Sus hijos a mí me decían tía, los míos también me decían tía a ella, y pues había mucho cariño, era mi mejor amiga. Sí, eso es bastante delicado cuando hay mucha cercanía. A veces tenemos más familiaridad con esos amigos que con la propia familia, ¿eh? Yo tengo amigos que puedo considerar más que mis hermanos. ¿Sí me explico? Y a veces creo que todos hacemos esa experiencia también de tener amistades muy profundas que son más cercanas que la propia familia, ¿no? Bueno, pérdidas físicas, amputaciones o también mentales. Ahí dice deambulación, ¿no? También tiene que ver con las amputaciones y lo mental.
Las pérdidas por muerte y su repercusión. Toda pérdida significativa entraña la necesidad de un duelo, no siempre está ligada a la muerte, aunque es la muerte el paradigma del duelo. La muerte le imprime al duelo un carácter particular por su radicalidad. Fíjense bien, la muerte o algunas pérdidas a veces son radicales, son irreversibles, son universales y son implacables. ¿Sí? Pérdidas más relevantes que podemos hacer experiencia: el fallecimiento del cónyuge, el esposo o esposa, fallecimiento de un familiar próximo, querido, ¿no? La jubilación. Aquí tenemos un tema en México y en el mundo respecto a la jubilación. Muchos jubilados, cuando se jubilan a los 6 meses se mueren. Yo pensaba que eso era broma, pero no, sí es cierto. Hay muchas personas que se dedicaron tanto al trabajo o le dieron tanta importancia a su trabajo que cuando lo pierden se deprimen demasiado y pueden incluso morir. Algunos se les acentúan sus patologías crónicas y fallecen al poco tiempo. Yo me acuerdo, no sé si los platiqué, cuando estaba en el seminario, habían hecho una casa de retiro para los padres viejitos. Entonces, muy así bonita, en un bosquecito, todo muy, muy lindo. Pero cuando les llegaba su cartita a los padres de obediencia, donde les decía que ya podían irse a descansar a la casa esta, se morían a los 6 meses. Entonces, lo que se tomó como decisión fue ya no mandarlos a esa casa, sino dejarlos donde estaban, ya aunque sea que se dediquen a confesar. Pero ya se habían dado cuenta que si los cambiaban, se morían. ¿Por qué? Porque se sentían inútiles, ¿no? Sentían como relegados. Y a veces lo que puede pasar a una persona que centra su sentido de vida en el trabajo es eso precisamente, que se sienten inútiles o relegados. Sí, Omar, a mí me pasó eso también. Me jubilé y me sentí así, no sabía qué hacer, pero Centro San Camilo fue mi salvación. Ah, mira, entonces qué bueno que llegaste aquí. Sí. Problemas sexuales, bueno, eso ya los platicamos, sobre todo cuando tiene que ver con la procreación, aunque también está, por ejemplo, en los hombres, la impotencia, etcétera. Es un duelo, bastante serio. Yo pienso que a veces se sobrevaloran ciertas cosas, pero la cultura contemporánea nos hace mucho hincapié en la cuestión sexual, ¿sí? Tanto para hombres como para mujeres. Y el hecho de ser poco competente, por así decirlo, en este tema, pues causa problemas bastante serios para hombres y para mujeres. Se centra mucho este tema sobre los hombres, pero no es así, pienso yo, igual. Tiene quizás más publicidad el problema de la disfunción sexual en los hombres, aunque es igual de importante en las mujeres, ¿de acuerdo? Solo que tiene más publicidad de los hombres. Fallecimiento de un amigo íntimo, ya lo platicamos, la separación, el encarcelamiento, la pérdida de la libertad, el secuestro, por ejemplo, ¿no? Es un duelo también, la pérdida de la libertad para el secuestrado, para la familia, etcétera. Es todo un rollo bastante complejo. Cambio importante en la salud de un familiar, porque cambia el ritmo, la situación, el contexto familiar. La incorporación en la familia de un nuevo miembro, cuando nacen los hijos, por ejemplo, los bebés chiquitos, cuando ya hay hermanos grandes, van a sufrir acoso de los hermanos grandes. ¿Sí o no? Bueno, los que han tenido hijos mayores, ¿qué pasa cuando nace el nuevo chiquito? A ver si se acuerdan. Acapara la atención. Y entonces los otros se sienten relegados. Relegados, se sienten relegados, efectivamente. Viven un duelo. Sí. El duelo por la atención de los papás que ya no tienen. Y entonces se encuentran inmediatamente, como todo ser humano, busca un culpable. El culpable es el nuevo miembro de la familia, ¿sí o no?
Yo cuando, perdón, Omar, yo cuando nació mi segundo hijo, cuando regresé del hospital, le llevé un regalo a mi hija y le dije que se lo traía a su hermanito. Fue una manera de, pues, de integrarla a la nueva vida que íbamos a tener ya como familia. Y creo que sí nos funcionó. La integramos a que pues ya tenía un nuevo hermanito, pero sin hacerla a un lado, ¿verdad? Para mí Claro. fue una manera de integrarla. Y también hay otro tema. Cuando el hermanito nuevo tiene características especiales o necesidades especiales. Los papás se van a centrar en la atención a este bebé que tiene esas características y literalmente los otros hijos pasarán a un segundo plano. Incluso el miembro de la pareja que se ocupe más del cuidado de ese niño, generalmente la mamá, va a dejar en un segundo plano al esposo y a los otros hijos. ¿Sí? Ese fenómeno se da y genera esa pérdida, ese duelo, y muchas veces puede terminar incluso con la ruptura familiar. Sí. ¿Sí? A mí me tocó ver, perdón, Omar, mi nieta tiene, es especial precisamente y nos ha tocado ir al CRIT y nos tocó ver mucho todo ese rol precisamente. El cómo las mamás, como dices tú, normalmente son las que más se enfocan al cuidado de esos niños especiales y pues a los otros niños los dejan a un lado, inclusive gente que viene de otras ciudades, atención al CRIT, y tienen que dejar a sus hijos por atender al hijo especial, ¿verdad? Entonces sí es un problema muy grande también eso. Sí, es bastante serio, tanto que puede terminar con una ruptura familiar, casi siempre, ¿no? Tenemos un cambio importante, incremento de la discusión con el cónyuge, el divorcio, es un duelo para ambas partes, pero desafortunadamente más para los hijos. Y yo, a veces me han criticado un poco cuando dicen que me centro mucho en las necesidades de los niños. No es en el sentido de que yo tenga una fijación con los dolores o duelos infantiles. Sin embargo, a mí siempre me ha preocupado mucho la atención a los más vulnerables. El más vulnerable cuando hay un rompimiento de la pareja, un divorcio, no son la pareja, los papás. Los más vulnerables son los hijos, ¿sí? Que aparte pueden ser utilizados como armas por uno o por el otro, a costa de ellos mismos. ¿Sí me explicó? Y eso es mi preocupación. Los niños ya viven un duelo y también sufrirán otras cosas. No solamente el duelo de la pérdida de la pareja, de los padres, la ruptura de la familia. Ese duelo se va a complicar con otros factores que tienen que ver con el que la mamá o el papá tengan una nueva pareja después, que tengan otros hijos, quién se va a quedar con ellos. Me llamó mucho la atención hace unos años, una amiga que trabaja en el DIF me estaba platicando que ahora los papás ya no se peleaban por quién se va a quedar con el niño, ¿sí? Sino que ninguno de los dos lo quiere. ¿Me explico? O sea, ven ustedes el cambio de paradigma, ¿eh? Hay parejas en este momento que no se pelean por quedarse con el hijo, sino porque ninguno de los dos lo quiere. ¿Sí? ¿Me explicó? Imagínate tú como hijo que estás escuchando la discusión de que yo no lo quiero, yo no me quiero quedar con él, pues yo tampoco, oye, sí, ven, a qué extremo podemos llegar como seres humanos, ese dolor, ¿cómo lo curas después? ¿Sí? Problemas laborales, bueno, ahora obviamente por el tema en el que estamos, hay muchas personas en duelo laboral, cambios en la situación económica, también estamos viendo estos cambios en la situación económica de muchas familias.
Tenemos duelo y viudez, dice, hacia los 65 años la mitad de todas las mujeres y sobre el 10% de todos los hombres han quedado viudos al menos una vez. Bueno, sí, algunos han quedado más de una vez viudos, ¿verdad? Pero al menos una vez. Sobre los 85, el 81.3% de las mujeres y el 40.5% de los hombres son viudos. ¿Quién sabe por qué se mueren más los hombres? Nos han de tratar muy mal.